Entre 1930 y 1990, el Perú vivió un periodo de profundas transformaciones y cambios políticos, económicos, sociales, que marcaron la base de lo que hoy conocemos, ¿no?, como el Perú contemporáneo. A lo largo de las 6 décadas, este país osciló entre varias dictaduras y democracias, entre los cuales hubo reformas estructurales, crisis política y económica, así como la búsqueda de la justicia social y la persistencia de desigualdades. Sin embargo, a pesar de estos avances de modernización de Estado y la economía, aún permanecían casos como la exclusión social y la debilidad institucional, que limitaron la consolidación de un desarrollo equitativo y democrático, configurando así muchos retos que aún enfrenta el Perú actual. En estos aspectos vamos a mencionar, o bueno, acá les voy a mencionar lo que es los aspectos políticos, económicos y sociales. En primer caso, en el ámbito político, el Perú experimentó una creciente inestabilidad desde la caída de Leguía en 1930 hasta el retorno de la democracia en el año 1980. El país alternó gobiernos militares como los de Odría y Velasco, con etapas democráticas frágiles. El golpe de Estado de 1968 instaló el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que buscó transformar las estructuras del poder mediante reformas nacionalistas. Pero a pesar de ello, la debilidad institucional y la exclusión de amplios sectores populares del sistema político persistieron, y este cambio fue la ampliación del papel del Estado en la política y en la incorporación del discurso de justicia social. La permanencia fue la inestabilidad y la falta de una democracia sólida, aspectos que aún repercuten en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas actuales. En cuanto al aspecto económico, económicamente el Perú transitó por modelos opuestos: el inversionalismo estatal de Velasco frente al liberalismo de los años 80. Durante las décadas de 1950 y 1960 se intentó impulsar la industrialización mediante la situación de importaciones, mientras que las reformas agrarias nacionalistas de los 70 buscaron redistribuir la riqueza. No obstante, la crisis de la deuda, la inflación y el colapso del, del modelo estatal llevaron a una apertura económica en los años 80. Este cambio fue el paso de una economía cerrada a una más abierta al mercado global. La permanencia y la desigualdad estructural y la dependencia de las materias primas, condiciones que aún difieren en la economía peruana contemporánea. Bueno, en cuanto al aspecto social, en este periodo estuvo marcado por una creciente movilización popular y el surgimiento de nuevos actores sociales, como sindicatos, movimientos campesinos, organizaciones urbanas. La reforma agraria que hubo en 1969 transformó la estructura rural, pero no logró integrar plenamente a los campesinos en el desarrollo nacional. Además, la migración del campo a la ciudad generó una expansión desordenada de las urbes y una nueva identidad urbana popular. El cambio fue la ampliación de la participación social y la construcción de una identidad nacional más diversa. La permanencia y la desigualdad y la exclusión, que se manifestaban en conflictos sociales, y el surgimiento de la violencia política en los años 80. En conclusión, entre los años 1930 y 1990, el Perú avanzó en su modernización política y social, pero arrastró estructuras heredadas de desigualdad y debilidad institucional. Las transformaciones que de este periodo sentaron las bases del Perú contemporáneo, donde la economía del mercado, la participación ciudadana y la diversidad cultural coexisten con las grandes brechas sociales y políticas. En resumen, la suma de la historia del siglo XX peruano muestra que el progreso no ha sido lineal y firme. Los cambios modernizadores no eliminaron la permanencia,
históricas, sino que adaptaron a nuevas formas, dejando al país en una constante búsqueda de equilibrio entre lo que es desarrollo social, justicia y estabilidad para la sociedad.